TV. Buenas tardes amigos, soy Angélica González Blanco y hoy estamos desde los estudios de quebuenaradio.tv en Toronto para cualquier lugar del mundo donde se hable español. Este es su programa Boletín Migratorio y hoy vamos a seguir con el tema de la semana pasada que lo titulamos El impacto de las elecciones en Venezuela y cómo hoy lo vamos a dirigir a cómo eso ha afectado directamente a las políticas migratorias canadienses. Y yo diría que cómo ha afectado al ciudadano de a pie, a aquella persona que se ha visto en la mitad de las políticas o las circunstancias sociopolíticas y socioeconómicas de Venezuela y las políticas migratorias de Canadá. Aquellas personas que están en esa encrucijada, cómo podemos cuadrar y qué es lo que debemos mirar. Vamos a hablar de razones humanitarias y de compasión, además de darles un poquito de abreboca del tema anterior. Entonces los segmentos los vamos a dividir. Primero vamos a retomar y hablar un poco de lo que pasó la semana pasada. Luego vamos a hablar de cuál es ese impacto, cómo genera dentro de las políticas o afecta migratoriamente a Canadá en dos temas neurálgicos que son el asilo político por un lado y las razones humanitarias y de compasión. Lo vamos a hablar en manera general y después vamos a entrar en el tema de razones humanitarias y compasión, donde tengo a un invitado muy especial. Fuera de cámara lo estaba presentando porque para mí fue uno de los casos impactantes del año pasado, no solamente por la situación, sino porque dentro del mismo desarrollo legal del caso hubieron irregularidades que un aplicante tuvo que presentar o experimentar sin necesidad, y cuando eso pasa para mí es inaceptable que una persona dé un consejo legal sin tener la capacitación para hacerlo, como también es inaceptable que una persona sea sujeta a una información con respecto a los temas migratorios que los pueda llevar a la desinformación y a un final negativo en su proyecto migratorio. Cuando lleguemos al segmento les presentaré a esta persona quien voluntariamente decidió abrir los micrófonos y compartir con ustedes esta experiencia. Bueno, no siendo más, vamos a entrar en materia porque quiero que nos quede mucho tiempo hoy para hablar de nuestro testimonio y redondeando o mirando qué era qué nos sucedió la semana pasada, o qué tema estábamos tratando la semana pasada. Hablamos del impacto de las elecciones en Venezuela y les expliqué por qué el gobierno venezolano había decidido adelantar el evento como tal, las elecciones, y no solamente eso, sino cuál era el propósito del gobierno y al final cuál fue la posición de la comunidad internacional. Yo no soy un politólogo, pero tengo las bases y el conocimiento jurídico para determinar que una democracia implica la separación de poderes y que en Venezuela no existe, y que además de esto la legitimación de una democracia la determina el constituyente primario, que es el pueblo quien vota. Y eso no se dio en Venezuela legítimamente. Entonces, no siendo las críticas que están en pantalla, que dicen, bueno, es que hay que estudiar más el tema, hay que cuadrarlo, no. Lo importante es que sepamos los hechos. Y con los hechos podemos determinar, no estoy aquí para criticar a un gobierno o para decir quiénes son los mejores o los peores, sino para determinar lo que está sucediendo, cuáles son los hechos y cómo eso impacta directamente en los temas migratorios canadienses. Eso es importante. Hablando de este tema, y quiero moverme un poco desde el punto de vista de mi opinión, el despertar de la comunidad internacional pienso que fue muy tardío con respecto a la situación de Venezuela, porque Venezuela ha venido padeciendo por los últimos 14, 13 años, pero en los últimos 5 años ha sido crítico, pero la comunidad internacional se ha tomado el trabajo de reconocerlo completamente solo hasta el año 2018, donde es un pueblo que está sufriendo desde hace mucho tiempo. Pienso que hubo una falta de pronunciamiento, y también miramos cuál fue la posición de nuestro primer ministro, el no permitir las elecciones dentro del territorio canadiense con respecto a las autoridades venezolanas, y hablando de ¿por qué se hizo? Si usted no lo vio, les recomiendo que vaya a nuestro
canal de YouTube y ahí va a encontrar el programa. Bueno, hablando de esta situación de Venezuela, se desprende de cuando hablamos de cuál es el impacto, qué es lo que llega, a dónde llega a impactar las políticas migratorias canadienses. Y hay dos vertientes, y es la situación propia del país puede determinar que existan venezolanos que sean sujetos a protección, y como lo establece la Convención de Ginebra de 1951, llamada la Convención del Refugio, en donde la persona puede buscar protección por ser perseguida por una de las 5 razones, dentro de las cuales yo destacaría las ideas políticas o por pertenecer a un grupo social determinado, que es lo que sucede en Venezuela. Una brecha social creada por un gobierno, en mi opinión, muy populista, dictatorial, que dividió la sociedad y que al dividir estableció enemigos ficticios de clases más favorecidas contra las menos favorecidas, sin tener en cuenta el contexto social del mismo. Sumándole a eso que aquella persona que tenga una opinión distinta a lo que establece el sistema o el régimen que está en vigencia se considera un opositor y por tanto es sujeto a castigos inmerecidos o a daños irreparables. Eso es una parte. Y la otra vertiente hablaremos de cómo esto genera también una crisis humanitaria debido a las mismas circunstancias del país, en donde existe la escasez de alimentos, en donde personas con deshabilidad son sometidas a largas filas o líneas para poder obtener el alimento necesario para sobrevivir y sometiendo a estas personas a un trato inhumano, y que además de eso, en mi opinión, le coacciona o le corta ciertas libertades civiles propias del ser humano y los propios derechos del hombre. Así que en este caso en particular vamos a determinar que en el caso de Venezuela existen dos vertientes importantes por la misma sociedad como se ha dado, que impacta a las políticas migratorias, y uno es el asilo político y el otro sería las razones humanitarias y de compasión. En el siguiente segmento vamos a hablar qué es las razones humanitarias y de compasión, vamos a hablar cuándo se puede dar y les voy a presentar a mi invitado en el día de hoy. Después de esta corta pausa, los veré con nuestro tema. Es la hora 10.
Let go. Las leyes de inmigración han cambiado dramáticamente. Entérate de los últimos cambios, cómo te afectan y qué podrías hacer. Aquí en quebuenaradio.tv. Bueno, amigos, estamos de regreso aquí en su programa Boletín Migratorio desde los estudios de quebuenaradio.tv en Toronto para cualquier lugar del mundo donde se hable español. Amigos, hoy estamos hablando de las elecciones o los efectos de las elecciones en Venezuela y cómo esto ha impactado a las políticas migratorias canadienses. Vamos a ver casos en donde el ciudadano de a pie se ha visto afectado por las dos circunstancias y cómo lo vamos a mirar. Después de hablar de lo que genera la situación socioeconómica del país o lo que potencialmente podría generar dos vertientes, tanto como para las personas que son perseguidas por abiertamente expresar sus ideas políticas que implicarían la oposición al gobierno en poder en Venezuela, o aquellas personas que pertenecen a un grupo social determinado, llámese una clase social, por el simple hecho de pertenecer a ese grupo social, son perseguidos. Eso será el tema de otro día, pero hoy vamos a hablar de qué son razones humanitarias. Y quería contarles que las razones humanitarias es un proceso por medio del cual las leyes de inmigración canadienses le confieren la discreción a un oficial para que a través de vía excepcional, oígase bien, excepcional, el oficial pueda determinar. Cuando hablo de excepcional es que es una vía en donde no está consagrada en la ley y que tiene porque no existe un programa diferente que no está creado y que le permita colaborar a las circunstancias especiales que vive la familia o la persona o el aplicante, le dan esa excepción para que obtengan la residencia permanente por una vía que no existe y le han llamado razones humanitarias y de compasión. Esto implica que uno, como es la discreción, tenemos que el oficial que evalúa el caso tiene que tener los suficientes evidencias frente a él para determinar que la persona que está aplicando es sujeto a razones humanitarias porque está sufriendo, oígase bien lo que voy a decir, un daño irreparable que su solución o no se puede arreglar porque el control de ese daño está más allá o la forma de reparar ese daño está más allá del control de la persona que aplica. En otras palabras, la persona que aplica no tiene la capacidad para resolver su problema porque está fuera de su alcance. En el día de hoy, y voy a hacer de pronto algo porque estamos en vivo por mis redes sociales y también les recuerdo a los que están en mis redes sociales que lo pueden hacer a través de la página de quebuenaradio.tv. Voy a permitirme a cambiar la cámara para que conozcan en el día de hoy a mi invitado. Les quiero presentar al señor Arthur Pino. Arthur Pino puedo decir que fue mi cliente porque tengo la autorización del señor acá. Y es ciudadano venezolano, tiene una historia linda para compartir y trabajamos sobre unas razones humanitarias y de compasión. ¿En qué año, señor Pino? Eso fue empezamos el proceso hace 2 años. No recuerdo. Hace 2 años empezamos el proceso, el año pasado recibimos la venia, la aprobación de la visa humanitaria y gracias a Dios hoy lo somos recibidos. En mi programa yo trato de educar a las personas sobre cómo una persona debe tomar el control, cómo las personas deben tomar el control de sus procesos migratorios y cómo tomando el control de esos procesos migratorios puede llegar al éxito. ¿Cuáles son las falencias que una persona tiene? Entonces, hablando de ese tema, de pronto yo conozco la situación, pero me gustaría de pronto preguntarle, ¿cómo llegaste a Canadá? Mira, nosotros vinimos en el año 2014, ante toda la situación que ocurre en Venezuela, vinimos en el año 2014, vinimos con una visa de estudiante. En esa época se podía venir con una visa de estudiante para cursar inglés, en cualquier curso de inglés. Vinimos así, la idea era empezar a estudiar inglés, efectivamente lo hicimos. Después de eso yo apliqué a un college aquí para cursar una carrera
Y en ese momento no existía el Express Entry, estaba un programa que era el Skill Worker, pero sin el Express Entry. Aplicamos por ahí y bueno, ese era el plan, llegar a la residencia por medio de los programas de estudio y después aplicar al Canadian Experience. En esa época no había Express Entry y bueno, aplicamos al Skill Worker Program, pero desafortunadamente no quedamos porque en esa época, de acuerdo a la carrera, al oficio que uno tenía, uno aplicaba y había un cupo máximo de asignaciones y la mía llegó tarde, pues. Entonces, esa fue la forma como vinimos a Canadá como estudiantes. Ok. Vamos a ilustrar un poco a las personas que nos escuchan. Cuando tú dices que viniste como estudiante, ¿de dónde te salió esa idea? ¿Por qué decidiste venirte como estudiante? ¿Quién te asesoró? ¿Qué pasó? ¿De dónde sacaste esa idea de llegar a Canadá como estudiante? Yo tenía un familiar aquí en Canadá, esa persona ya no está aquí. Ante la situación de Venezuela, nosotros estábamos desesperados por salir del país, pero siempre buscábamos la manera de hacerlo de una manera correcta. Esta persona, mi familiar, me comentó que ella conocía aquí ciertas personas que ayudaban con trámites de estudio, que por qué no tocaba esa puerta, y efectivamente eso hicimos. Se abrieron las puertas, se dio la oportunidad, aplicamos como estudiantes y nos aceptaron y decidimos tomar el riesgo y venir. Cuando la persona que te asistió te explicó, era un abogado, era una persona, era la representante de la escuela, que era la persona, ¿cómo pudiste llegar a pensar que a través de venir a estudiar inglés iba a llegar a una residencia permanente? La verdad, el primer paso siempre fue venir y después ir viendo cómo se iba evolucionando el caso, ¿no? Cosa que yo no acepto. Pero bueno, en ese momento era la forma que teníamos para hacerlo. El caso, ella nos dijo desde un principio, esta persona sí fue bien honesta. Ella básicamente trabaja con el college como tal, ella es representante del college con estudiantes internacionales. Ella nos dijo que primero teníamos que venir a mejorar un poquito lo que era el nivel del inglés y que después alguno de los dos, dependiendo de cuál estuviera más capacitado, podía presentar en el college a ver si teníamos la posibilidad de estudiar allí. El plan era meterse a estudiar en el college, lo cual hice, y estar ahí los 2 años, y después aplicar al Postgraduate Work Permit y seguir el proceso que normalmente muchos estudiantes internacionales siguen. ¿Y cómo hiciste para poder venir con toda la familia? Aplicamos todos como familia. Mi familia es mi esposa y mi hijo, en ese entonces tenía 3 años. Aplicamos todos y la verdad es que mi esposo y yo aplicamos como estudiantes, o sea, ambos aplicamos como estudiantes para venir a estudiar inglés. Entonces a mi hijo de verdad que no hubo ningún problema, se le otorgaron. Ok, hoy día mirando hacia atrás, después de que culminaste tus estudios de inglés, ¿qué pasó? En ese momento se presentó la posibilidad, algo que no habíamos contemplado, del tema del programa de Skill Worker. Uh-huh. Pues se presentó esa oportunidad. ¿Estamos hablando de qué año? 2014. Antecito. En el 2014 cerraron los Skill Workers. Cerraron la forma que se venía manejando. Evidentemente, como no era un plan que teníamos diseñado, nos vinimos sin ningún tipo de documentación, sin ningún tipo de soportes ni nada por el estilo. Se presentó la situación, empezamos a tramitar los documentos en Venezuela, pero todo eso se tarda. Como esto desafortunadamente allá nos costó mucho obtener muchos documentos, y cuando una vez que pudimos obtenerlo, que metimos la aplicación, ya fue tarde. O sea, ya pero no te sientas mal, en el año 2014 creo que el 70% de las aplicaciones las regresaron. Sí, entonces digamos que fue duro, fue difícil. ¿Y en el 2014 estabas dónde? ¿Estabas ya en el colegio o estabas estabas estudiando inglés? Yo empecé a estudiar en el enero 2015 en Sheridan. Uh-huh. Y empecé a estudiar y a las 2 semanas nos dieron la respuesta de que no habíamos sido aceptados. Evidentemente nosotros desconocíamos cómo era la economía aquí, o sea, cuánto nos podía costear nuestros gastos aquí en un año, básicamente con la situación de Venezuela y el control de cambio y todas las peripecias que uno tiene que hacer para traer algo aquí.
Ya el 2015, o sea, nosotros básicamente lo que intentamos hacer es estudiar un semestre en Sheridan, a ver en ese proceso, manteniendo la legalidad, estudiando yo, que saliera lo de la visa de esta Work Permit, que calificáramos para el Work Permit y a la residencia permanente, pero desafortunadamente no quedamos y ya nos habíamos quedado casi que sin dinero, pues. Entonces empecé a estudiar en 2015 y cuando recibimos la noticia básicamente ya estábamos casi que decididos a irnos porque no podíamos costear seguir estudiando en Sheridan porque para un estudiante internacional es bastante costoso. Y una vez sucede esto, yo sigo estudiando en Sheridan, intento termino el primer semestre, de modo tal de con trabajo de mi esposa y mi trabajo tratar de obtener algo de plata para poder irnos a otro país que no fuera Venezuela con algo de ahorros para poder empezar. Pero sucedió la situación con mi esposa que fue que por cosas de Dios ella se sintió algo y cuando cuando se descubrió todo, pues resultó que eso era un cáncer de seno. Ok. ¿Cuándo decides cambiar de Sheridan a otra escuela? ¿Y cómo es ese paso? Y básicamente cuando nosotros tuvimos la respuesta de lo que estaba sucediendo con la salud de mi esposa, empezamos a buscar asesoría. Nos entrevistamos con un par de abogados, todo esto, buscando a ver si de alguna manera con esta situación, no pensando en realidad en el tema de la residencia, pensando más que nada en un tratamiento hacia mi esposa. En ese momento impera lo que es la vida. Estábamos buscando asesoría, a ver qué podíamos hacer para solicitarle a Canadá, ya fuese la visa por la residencia permanente o un permiso para que ella recibiera su tratamiento sin ningún tipo de problema. Y entre todas estas entrevistas que tuvimos, llegamos a usted. Y discutimos, hablamos y determinamos que era imperioso conseguir un estatus, mantener un estatus legal, de modo tal de que ella pudiera seguir con su tratamiento, que ella pudiera continuar con su tratamiento y la manera como tenía yo para mantener el estatus era precisamente estudiando. Se decidió un college privado porque inicialmente te daban la visa, me extendían la visa de estudio. Ok, un minuto. Ajá. ¿Quién te dijo a ti que inicialmente después de una visa de estudio, ya sé a dónde vas, a una visa de estudios en un college privado te iba a dar un permiso de trabajo al final? ¿Quién te lo dijo? No, eso es una información, eso es información encontrada, eso no... ¿De dónde tenías tú? Pues yo recuerdo cuando nos entrevistamos la primera vez que tú me decías, sí, es que mi college está reconocido, yo sí puedo y lo puedo, pero ¿de dónde sacaste tú esa idea? Informaciones que daban los mismos abogados, otros abogados, otras personas que estaban más o menos en el mismo proceso que nosotros, solicitando asesoría con otros abogados. De verdad que al parecer la situación como que estaba muy confusa. Algunos decían que sí, otros decían que no. Yo me acuerdo que cuando yo hablé con usted tajantemente dijo, no, ese no es el camino, no sé. Pero digamos que en el tema de las posibilidades de pagar el college como tal, fue la opción a la que pudimos acceder y seguimos en eso. Ok, bueno, digamos que en el camino pudiste encontrar la respuesta y aplicaste unas razones humanitarias que fueron, gracias a Dios, fueron aprobadas. Exactamente. Cuéntame, hoy, después que estás aquí, que eres residente permanente de Canadá, y miras para atrás y sacarías los errores más fuertes que hiciste, ¿cuáles serían? ¿Cuál te sentarías tú de corazón a corazón con una persona que estuviera en tu situación y diría, nunca hagas esto? Por lo menos regálame 5 o 3. Mira, primero que nada, voy a hablar netamente del caso de Venezuela porque es el caso del cual vengo, ¿no? Cualquier documento que tú tengas de Venezuela, tráetelo, porque si tú necesitas algo va a ser muy difícil conseguirlo allá.
eso, digamos, nos restó la posibilidad de haber quedado electos en el primer proceso que aplicamos. Segundo, es sumamente importante hacer una investigación seria de con quién trabajas. Es muy importante saber la persona a la cual tú eliges. Hay mucha gente que dice, no, yo me ahorro esa plata y lo hago yo mismo. O sea, no me parece una alternativa porque estás poniendo mucho en riesgo. Tú cuando estás enfermo necesitas un doctor, no que busques en internet qué remedio casero puedo. Entonces yo creo que es sumamente importante la ayuda que una persona, en este caso, en nuestro caso usted, pero una persona bien documentada pueda representar a esta persona con cualquier caso que tenga. También seguir los canales como más claros. Nosotros quizás cometimos el error de hacer esa apuesta, de decir, bueno, vamos al college privado, a algunos les salen y a otros no, a lo mejor a nosotros nos sale. Yo creo que uno tiene que ir más por lo seguro, ver la posibilidad de si vas a buscar la vía del estudio, pues ir a los colleges reconocidos, que tú sabes que no va a haber problemas en el momento de obtener el Postgraduate Work Permit. Entonces creo que es bueno definir muy bien el plan, pero lo indispensable es tener la asesoría correcta. Okay, yo soy consciente que tener una asesoría honesta y clara, porque una cosa es llegar y decir, bueno, yo quiero que alguien me represente para este proceso, pero que alguien te diga honestamente a qué atenerte al proceso, cuáles son los pasos del proceso, cuáles son los riesgos del proceso y cuáles son tus obligaciones frente al proceso y cuáles serían los posibles outcomes, cuáles son los resultados posibles. Eso para mí es claro, pero mi pregunta para ti, desde el punto de vista como ser humano, yo diría, si yo miro para atrás y yo tuviera un hermano al lado, que estuviera en Venezuela y dijera, mira, vente con un curso de inglés y va a hacer lo mismo, ¿sabes qué? Nunca hagas esto. ¿Qué sería? Nunca, primeramente, no vengas a un sitio si estás solo, es muy difícil. Nunca arriesgues más de lo que puedes arriesgar. Nosotros en un momento nos la vimos muy difícil. Gracias a Dios tuvimos la posibilidad de salir adelante, pero fue muy complicado. Y quizás el principal punto que yo en este momento evitaría es estar con tanta dualidad en cuanto a definir un proceso. Tú tienes que hacer una investigación seria de cómo quieres llevar las cosas, de con quién puedes llevar las cosas. Para nosotros nos representó mucho problema, muchas informaciones al mismo tiempo. Eso fue un tema muy confuso para nosotros que quizás nos retrasó mucho en nuestras aspiraciones. ¿Gastaste más dinero del que debías gastar? Sin duda. Por estar en una dualidad. Sin duda. Cuando hablas de dualidad, hablas de dualidad en términos de ¿qué? Dualidad en términos de análisis de college, dualidad en términos de abogados, dualidad en saber que uno sigue un proceso de una manera y el otro sigue del otro. Entonces te dice, mira, eso no es así, tienes que irte por este lado. El otro te dice, mira, es mejor que... ¿Cómo supiste tú cuál era, después de tener tanta dualidad o tanta información junta, cuál era el camino? ¿Qué fue lo que tú decidiste? ¿Qué hizo? No hablemos de lo que tú viviste en mi oficina, hablamos de qué hizo tu cabeza, cuál fue el proceso que tú dijiste, me voy a ir por aquí porque creo, después de haber oído 4, 5, 6 personas. Cuando tú vas a una asesoría legal, recibes varias ideas. Tú estás hablando con el abogado, recibes la idea de cómo él plantea la situación, cómo defendería el caso y todo esto. Tengo que hablar de usted porque con usted fue que trabajamos. En el caso de usted nosotros vimos que cómo usted planteaba el caso desde diversos puntos de vista. Entendimos que había muchas formas de soportar el caso. Vimos
interés mutuo, porque esto es algo bien importante. Cuando uno está con un abogado, es un trabajo en equipo. Se necesita esta empatía de saber qué espero yo de ti, qué esperas tú de mí. Hubo esa comunicación, una comunicación sincera. Nos gustó el hecho de que usted nos dijera en determinado momento, y en las personas que lo oigan, pues cuando vivan su proceso es importante. Mira, por aquí es, por aquí no, esto ni se te ocurra, esto tal cosa, ¿entiendes? O sea, esa sinceridad no es nada más vender un producto o vender un servicio, es decir las cosas como son, esa sinceridad, esa empatía, esa manera de diseñar el plan desde diversas ópticas para llegar a un resultado en común nos pareció muy interesante y por eso decidimos. ¿Cuándo pensaste tú en hablar en decidir a unas razones humanitarias? ¿De dónde se te ocurrió eso? Dentro de la información que, como le digo, manejamos mucha información, uno siempre habla que si el asilo y que si el asilo y que si el asilo. Con usted aclaramos la duda, entendimos que el asilo es un tema particular, político, toda la cuestión que sucede, o de una especie de acoso, que no era nuestro caso era un tema de que mi esposo estaba sufriendo esta enfermedad, y dadas las condiciones en las que está el sistema de salud venezolano, regresarse no era una opción. Entonces tú no estás vendiendo un tema de que tu vida corre peligro, de que estás siendo amenazado. Nosotros en ese momento no vendimos un tema de que teníamos algún problema con el gobierno venezolano ni nada por el estilo, sino lo que estábamos dando es eso que usted bien define, que es esa situación especial, excepcional, de decir, mira, nosotros estábamos aquí, tenemos un estatus legal, vinimos como estudiantes, esto sucedió de repente, no fue que lo planificamos, le sucedió a mi esposa, y no podemos irnos a Venezuela por esta razón, que fue en lo que trabajamos en equipo. Nosotros le proporcionamos muchos documentos que avalaban eso. Usted también hizo una investigación científica y informativa de toda la situación en Venezuela, entonces por eso supimos, por la aclaratoria que tuvimos con la entrevista con ustedes, que el camino era humanitario. ¿Qué crees tú? Mucha gente no sabe qué son razones humanitarias y piensa que las razones humanitarias es el paso a seguir después de que un asilo político o un refugio es rechazado, o que las razones humanitarias, como su nombre lo dice, es razones humanitarias. En Venezuela no hay comida, eso es una razón humanitaria. Entonces yo explico que las razones humanitarias tienen que ver con un caso particular que afecta directamente a la persona que aplica por esta vía excepcional, y que esa persona, no importa lo que haga, no la puede subsanar. En el caso en particular que estamos observando el día de hoy, el aplicante, que era el señor Pino, no podía hacer nada para devolver el sistema de salud en Venezuela porque estaba fuera de su control, ni podía quedarse en Canadá porque no era residente permanente. Entonces estaba en una situación en lo que se llama en un undue hardship, o en un daño irreparable, en donde él no tenía el control para poderlo superar. Pero mi pregunta, lo que pasa es que como yo analizo las cosas desde el punto de vista legal, ya yo no lo veo como un ciudadano de a pie. Claro. Hoy que lo miras y que pasaste por el proceso, que aprendiste a los golpes, que tuviste que gastar más dinero porque no debiste gastarlo por andar con dualidades de no saber por qué camino hacer. ¿Cuáles serían tus recomendaciones para aquella persona que está viviendo una necesidad? Porque es que no podemos determinar qué tipo de necesidad, pero está viviendo, digamos, con una situación difícil. Claro. Primero, ilustrarse bien. Primero, saber cuál es tu real situación, como usted mismo lo acaba de anunciar, lo acaba de comentar. Que no haya comida en Venezuela no es una cuestión específica, tiene que ser un caso que ciertamente sea por ti, o sea, afectándote a ti. Una persona que, por ponerle un ejemplo, que es diabética, a lo mejor necesita la insulina, no hay insulina, está muriéndose o lo que sea. O sea, es una cosa muy particular. Tienes que definir bien cuál es tu condición. Segundo, analizar si está a efectos, porque uno tiene como que pensar un poquito en cómo pensaría el analista de inmigración, ¿no? O sea, cómo en determinado momento yo puedo decir, mira, yo no me puedo ir a Venezuela porque pasa esto. Verlo de modo tal de que puedas vender la idea
Y tercero, necesitas tener basamento en esto, o sea, no es nada más llegar y decirlo y punto, porque como lo estaba diciendo, esto es un trabajo en equipo. Yo no puedo decirle al abogado, mira, no me voy a Venezuela por esto y no tengo ningún tipo de prueba, de explicación que avale lo que yo estoy alegando. Entonces, yo diría que es muy importante primero analizar tu real situación, cuál es el problema que realmente tienes. Segundo, buscar el soporte que avale esta situación. Y tercero, evidentemente, acudir a una persona que pueda ayudarte a representarte y a complementar todo este caso que tú tienes. Okay, yo debería añadir que cuando una persona está frente a una situación que es inusual, que está más allá del control de ellas, que no sabe qué hacer, siempre tiene que ir a buscar un consejo legal que esté debidamente capacitado para poderlo entender. Porque hay situaciones que pueden ser parte de unas razones humanitarias y hay situaciones que no pueden ser parte de razones humanitarias. Hay cosas que califican y hay otras cosas que no califican. De hecho, una persona que tenga una enfermedad teóricamente no califica porque es inadmisible al país, porque hace que esa persona vaya a gastar cantidad de dinero que es más arriba de lo que cualquier ciudadano canadiense pueda gastar. Pero hay circunstancias especiales. En el caso del señor Pino, no lo voy a comentar todo aquí, pero eran personas que estaban trabajando, que tenían cubrimiento de salud, etcétera, etcétera, y que la enfermedad tenía una potenciabilidad desde el punto de vista científico a retroverse, así que no iba a continuar y que no iba a seguir después de ciertas cosas. Eso, importante esa acotación, o sea, dentro de la exposición del caso se entendía que mi esposa había pasado por esto, pero la mayoría del tratamiento ya lo había cumplido dentro de nuestra legalidad de tener el cubrimiento de salud y todo esto. Y parte del caso, que eso fue su parte también, fue determinar y mostrar que ella no iba a representar un gasto importante para lo que era el sistema de salud canadiense. O sea, demostrar que ella ya había superado este trance, que evidentemente tiene que seguir unos controles que no podía seguir en Venezuela, pero que ella no iba a representar más gasto del que era necesario. ¿Recomendaciones para cualquier persona? ¿Cuáles son? Aparte de que desde el punto de vista, cualquier persona que viene de Venezuela y está sufriendo algo, independientemente si es unas razones humanitarias, ¿tú qué le dirías? ¿Está alerta con estos 2 puntos o estos 3 puntos? Hay mucha información en la calle, hay mucha información, hay mucha gente que dice una cosa, hay mucha gente que dice otra. Uno tiene que tratar de entender en qué sitio está parado, cuál es tu verdadera situación, qué contrariedad, ya sea asilo político, humanitario o lo que sea, qué situación real es la que se está viviendo, y después de eso buscar la asesoría, buscar la documentación necesaria para aplicar a lo que ellos estén pensando aplicar. Básicamente sería eso. Siempre les he dicho que cuando estamos frente a un caso migratorio, lo más importante es determinar cuál es mi caso y si realmente el caso al que yo quiero aplicar o creo pretender aplicar puede funcionar o no puede funcionar. Porque la ley es una zona, entonces la ley determina los pasos a seguir y usted o aplica o está dentro de esa caja o está fuera de esa caja. Entonces, ese tipo de situaciones determinan resultados distintos. Si usted no hace su tarea, si usted no es una persona, si usted no hace una tarea, no se puede enfrentar a un consejo legal que usted desconoce, porque usted no va a manejar, desde ese punto de vista, usted no va a manejar el punto para determinar, o no va a tener la capacidad para determinar si la otra persona le está hablando con la verdad o le está dando una asesoría correcta. Mi consejo para todas las personas es que si usted está en esto, revise la hoja de vida o el recorrido de la persona que usted cree que le va a asesorar o le va a dar esa representación legal que necesita, para ver si tiene la experiencia, el conocimiento y el manejo del tema. Eso es importante, porque recuerde que es la vida de ustedes.
No tengo más palabras sino que agradecerte por compartir la vida, porque sé que no es fácil, y quiero agradecerle a mi equipo de producción, gracias Josie, gracias María, por haberte contactado. La verdad que no sabía que ibas a decir que sí, ni que estabas acá, pero es importante que yo trato de explicarlo, pero cuando lo explique una persona de pronto con un lenguaje más sencillo, claro, queda más accesible para aquellos que se están preguntando hoy día, ¿qué hago? Uh-huh. Y a veces, después que terminamos un programa de eso, entonces me dicen, sí, doctora, es que yo quiero por esto y esto. Y yo le digo, sí, pero tú sabes que a mí no me cuesta decir no. Así es. Cuando es no, porque no, cuando la ley dice no hay nada que se pueda hacer para decir sí. No podemos acomodar la ley, vamos a llegar a un proceso fallido que va a lastimar a una familia, y al final del día me lastima a mí porque mi reputación también se destruye. Claro. Quiero agradecerles a todos por habernos acompañado en el día de hoy. No tengo preguntas, voy a mirar si hay alguien, a ver qué es lo que dice Sonia. Bueno, tiene una posición un poco única. Dice, la única opción para no perder dinero es asesorarse con un abogado migratorio. Entonces, yo pienso que tenemos que mirar es que las asesorías sean determinadas para personas que tengan la trayectoria y el manejo del proceso como tal. Uh-huh. Si la persona no tiene el manejo del proceso, nunca va a poder llevar a cabo el proceso. Recuerdo, y tengo una anécdota para ti, el proceso fue aprobado en principio. Yo acababa de aterrizar en Ciudad de México, sí, para comenzar una gira. Eso fue en el año 2016, en abril del 2016. Sí. Bueno, por toda la logística que lleva cada vez que vamos de gira, por la cantidad de maletas y cosas que llevamos, tenemos una persona que nos recoge y me llama mi asistente y me dice, necesito que prenda el teléfono y lea esto, porque de hecho unas razones humanitarias pueden estar decidiendo entre 18 y 24 meses, y tu proceso salió antes del tiempo. Entonces yo decía, llegó una respuesta del señor Pino, yo le dije, ábrela y que yo léela. Yo no estaba ahí, yo soy la que abro las notas. Entonces ella me dice, no se preocupe, todo está bien. Y le dije, bueno, pónmelo en el teléfono que te la voy a pasar. Yo estaba saliendo del aeropuerto de Ciudad de México y me dice mi conductor, licenciada, ¿y qué pasó? Y yo le dije, no, todo está bien, no te preocupes, que voy a dar una buena noticia. Y yo te puse en altavoz y tú me dijiste, doctora, yo no puedo hablar porque ya me duele el brazo, ¿qué es lo que me va a decir? Porque pensaba que yo te iba a decir algo malo. Y quiero decirte que ese día mi conductor se emocionó tanto que se le salían las lágrimas. Es decirme, no lo puedo creer que hayamos podido agradecer. Una persona que no tiene un poco conocimiento, pero fue genial, claro, y fue para mí muy, muy, muy especial. Claro. Y imagínense, yo estaba manejando y estaba en la autopista. Pero, ay, Dios mío, me tengo que parar. La emoción fue muy grata, la emoción fue inmensa. De verdad que después de tanto lo que pasamos fue muy... Hay casos que son buenos, y yo lo he vivido en materia personalmente. Hay casos muy buenos que la discreción del oficial es bastante narrow, bastante angosta, y determinan por preconcepciones que no, pero estamos hablando de una discreción. O sea, el oficial tiene la potestad, y todo depende del acervo probatorio, cómo puedas probar tu punto de que tienes un daño irreparable, y eso es lo que tenemos que probar. Bueno, amigos, yo soy Angélica González Blanco y hoy hemos terminado nuestro programa Boletín Migratorio. Gracias a todos por acompañarnos en el día de hoy, y nos vemos la próxima semana. Gracias, señor Pino, por acompañarnos en el día de hoy. A ustedes, mil gracias. Yo, girl, listen. MC Sulik, yo. You're a bad girl.